Y uno de los temas de debate por estas últimas horas tiene que ver con un informe elaborado por una de las agencias de Naciones Unidas sobre robos y también crímenes en América Latina, donde la Argentina quedó ubicada en un lugar muy alto en términos de los países con mayor cantidad de robos, no así de crímenes. Marcelo Bergman es doctor en Sociología, profesor de la Universidad de 3 de Febrero y es coautor de este informe de Naciones Unidas sobre los índices de robo en América Latina. ¿Qué tal, Bergman? Muy buen día. Muy buenos días, gracias por llamarme. Cuéntenos, digamos, ¿cuál es la conclusión ubicando a la Argentina en este mapa latinoamericano en cuanto a robo se refiere? Bien, el informe básicamente no es para catalogar o indexar a los diferentes países en una escala de robos o de homicidios, sino simplemente para hacer un análisis y un diagnóstico de la situación de la inseguridad que vive toda la región. En ello también hemos recolectado datos de todos los países y presentamos esos datos en los cuales efectivamente Argentina no luce bien en términos de robo, pero comparativamente en términos de homicidio, Argentina no es el país que tiene los problemas más graves. Pero sí a nivel de robo, donde más o menos 1 de cada 4 argentinos ha sido víctima de algún robo en el último año, donde hay muchos robos de celulares, de bicicletas, de vehículos, de piratería del asfalto, en fin, hay una gran gama de problemas en los cuales Argentina está en una situación bastante delicada, digamos, y empeorando. Ajá. Claro, yo había dicho crímenes genéricamente, ¿no? Claro, homicidios, la Homicidio, relación donde Argentina está mejor con relación a otros países de América Latina es el tema de homicidios. Ahora, cuando ustedes toman, ¿qué estadística para esta conclusión que señala que 1 de cada 4 argentinos ha sido víctima de algún tipo de robo? Mire, hay diferentes formas de medir esto. Primero, las estadísticas oficiales que reportan los países. Aquí Argentina, bueno, no se ha portado tan bien porque lo único que ha hecho es reportar hasta el año 2008. La mayoría de los países han reportado hasta el 2011 o 2012 y nosotros solamente contamos con datos hasta el 2008, que son registros oficiales que entregó el Ministerio de Justicia de Argentina y así de otros organismos de otros países. Esa es una forma de medir. La otra forma de medir es con encuestas, lo que llamamos las encuestas de victimización, que son formas de que se le pregunta a una muestra determinada de personas acerca de cosas que le hayan pasado en los últimos años. Y efectivamente hay una encuesta de victimización muy grande que se aplicó a los 18 países en el estudio, las mismas preguntas, con la misma metodología, y entonces en función de eso nosotros definimos cuántas personas les han robado, los han asaltado, les han pegado, etcétera, etcétera, en el último año. Y ahí es donde Argentina no luce bien porque son de los datos más altos, digamos, ¿no? ¿Cómo quedan en la región? ¿En qué ubicación? Bueno, lo que pasa es que las encuestas por naturaleza, este es un tema muy técnico, las encuestas por naturaleza no tienen precisión absoluta, porque todo tiene que ver con con el número de casos, etcétera, etcétera, con un margen de error determinado. Entonces no se puede poner, si un país tiene el 26% de gente que le ha robado y el otro tiene 25%, no sabemos exactamente si el 26% es real o puede ser lo que llaman ustedes el margen de error, o sea, puede ser 24, puede ser 23, puede ser 27. Entonces, haciendo esta salvedad técnica, lo que nosotros hicimos es catalogar por grados, por niveles de gravedad. Y Argentina está en robo, en robo está entre los más graves, digamos, en los países que más robos han ocurrido. ¿Junto con Ahora, qué países, qué otros países? Por ejemplo, Brasil, México, tendría que revisar ahora el informe, pero Venezuela, son países que han tenido muy altas tasas de robo. Y algunos países de Centroamérica, por supuesto, como es el caso de Costa Rica, como es el caso de Guatemala. Claro, que Guatemala tiene además la problemática de las pandillas, ¿no? Absolutamente. Y ese es un problema muy serio que Argentina, por suerte, todavía no lo tiene y esperemos que no lo tenga. Tenemos un problemita muy chiquitito que no se parece, pero que tiene algunas ribetes o unas características parecidas, que son las barras bravas, Claro. que tienen otra capa, pero hay un mar de diferencia, porque mientras en El Salvador cada día las pandillas matan a 10 personas, bueno, aquí tenemos algún evento cada 2 meses donde termina lamentablemente en alguna tragedia,
pero la escala de la diferencia es realmente importante. Con la salvedad de lo que está pasando en Santa Fe, ¿no? Porque si uno escucha ayer, el gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, ligó la problemática de las muertes y el narcotráfico en Rosario a la barra y la barra de Newell's, porque ahí se está dando, me parece, por primera vez un fenómeno donde se junta la violencia con las barras, con un negocio territorial de distribución de la droga en los barrios marginales de Rosario, lo cual adquiere, bueno, la dimensión que tiene, que ha llegado a estos disparos que sufrió en su casa el gobernador, ¿no? Claro, no, y la señal de alerta que hay que prestarle mucha atención es exactamente el problema de Centroamérica, donde las barras, no son barras, sino son pandillas, tienen otras características, pero digamos, hay una afiliación a un etos, a una serie de símbolos, que son cada una de estas pandillas, que se empiezan a involucrar con el narcotráfico y potencian el tema, las luchas territoriales y potencian el nivel de violencia. Claro. Digamos, ese antecedente hay que estudiarlo, hay que monitorearlo, no porque en Argentina se dé exactamente igual, pero tienen algunas características estructurales que pueden llegar a ser imitadas. Ahora, de todas maneras, qué pena sí. que nos encontremos, perdón, ¿no? Una vez más con la dificultad de un Estado, un gobierno, un poder ejecutivo que obstruye o no difunde estadísticas oficiales fiables, porque esta interrupción en el 2008, es cierto que uno después se puede preguntar si todo aquel que sufre un robo efectivamente lo denuncia y si las denuncias policiales son o no una buena vara para determinar cuánta gente efectivamente ha padecido robos, ¿no? Así es, así es. Dos apreciaciones al respecto. La última, primero respecto a su último comentario. Cuando nosotros hacemos los registros oficiales de las personas que reportaron robos, no son necesariamente la cantidad de robos que ocurrieron, son el porcentaje de gente que acudió a la policía o a la comisaría o al Ministerio Público a reportar un robo. Por lo tanto, usted ve que en Guatemala, en ese rubro, por ejemplo, tiene 20 veces inferior a la tasa de Argentina. Eso no significa que en Guatemala es 20 veces inferior la cantidad de robos. Significa que los guatemaltecos confían hasta muchísimo menos que los argentinos en su policía. Por lo tanto, no van a informar. Entonces, siempre es importante matizar estos resultados. Y por eso las encuestas son mejor barómetro en ese sentido. Claro. El segundo punto que sí es importante decir, y yo haría ahí una apreciación de orden personal, no más bien profesional, es que la falta de datos es un tema preocupante, pero bueno, puede ser preocupante para mí, que quiero escribir trabajos y libros, o para usted que quiere informar, pero en realidad al que más le debiera preocupar es al que tiene que tomar decisiones todos los días. Claro. Porque en función de qué información y de qué análisis se toman las decisiones para atender los problemas de todos los días. Digamos, esa es la llamada de atención. Correcto. Si no existen los datos para mí o para usted, bueno, no importa. Pero que no existan para las autoridades, eso es grave. Claro. Ahora, usted nos dice entonces que en lo que es la encuesta de índice de victimización, que es una encuesta donde se le pregunta a la gente si ha padecido robos, 1 de cada 4 en Argentina contesta que sí, lo cual nos ubica en niveles de países como Brasil, México y Venezuela, ¿no? Así es. En términos de... En robo, ¿eh? En robo. Sí. En términos de tipo de robo, ¿hay algún grado de discriminación dentro de la categoría robo? Bueno, no en el informe hay alguna información parcial y yo tengo alguna información adicional. En Argentina, por ejemplo, se roban más de 2 millones de celulares al año. Esto da a que aproximadamente cada minuto se roban 3 celulares. Cada minuto se roban 3 celulares. Y más o menos, si usted divide 2 millones de celulares entre 165 días por cantidad, son más o menos unos 600.000 minutos. Bueno, 2 millones entre 600.000 le da un poco más de 3. Entonces, cada minuto se roban 3 celulares. Se roban aproximadamente 60.000 autos al año que no se recuperan. Eso va a un mercado secundario, ya sea que se va a los países vecinos o se desarma y rápidamente llega a los negocios de autopartes. Se roban... hay 180.000 personas que el año pasado, que teniendo vehículos, le han robado alguna pertenencia dentro del mismo, ya sea un GPS, un tipo de sonido, alguna cosa que dejó dentro del auto, en fin.
180.000 personas. En fin, hay una gran cantidad de información adicional que nos da cuenta de que hay un nivel muy grande de robo. No solamente se roba plata, sino que se roban mercancías que después vuelven de alguna manera a los mercados secundarios. Claro. Y esto ustedes tienen, digamos, datos, me imagino, de las compañías telefónicas o de las compañías aseguradoras de coches. Así es. Claro, que permite... Eso permite contrastar los registros oficiales. A pesar de que Argentina en el 2008 reportó a la OEA, que tiene otros estudios, reportó que se habían robado ese año 62.000 autos. O sea que tenemos un parámetro también oficial para un año que nos permite decir que los números que nosotros tenemos son más o menos similares. Ahora, claro, hoy justamente salió en Diario Popular una nota bastante impactante de un hombre que supuestamente, según la policía, había fallecido en un accidente de tren, ¿no? En una estación volviendo a su casa. Y curiosamente encontraron en el Facebook de los usuarios de esa línea de tren el testimonio de una pasajera que decía, no fue así, le quisieron arrebatar el celular, él se quiso defender, tironearon, cayó a las vías, golpeó con la cabeza y falleció. Entonces está la familia tratando de reunir datos y reabrir el caso y tratar de saber exactamente en qué circunstancias muere. Pero digo, hay ciertas situaciones en las cuales este robo menor y chico genera pérdida de vida. Absolutamente, sí. Aquí hay dos comentarios. El primero es el que bien decís respecto a que pequeños robos pueden terminar en grandes tragedias. Esto es muy claro. El segundo punto también denota una pequeña manipulación con la estadística, porque este caso, ¿cómo se cataloga? ¿Se cataloga como homicidio o se cataloga como accidente? Accidente. En principio había quedado como accidente. Sí, pero sí, claro, efectivamente puede ser. Esto en las estadísticas de salud pasa a ser muerte violenta por causas externas. Muerte violenta por causas externas con razones desconocidas, digamos, ¿no? Entonces, ese número empieza a engrosar, ese número empieza a crecer y no crece el número de homicidios, pero lo que estamos observando en Argentina es que está creciendo ese rubro de causas indeterminadas, digamos. Entonces, es posible que en realidad estemos teniendo un poquitito más de homicidios de lo que realmente se registran en las estadísticas, pero de todas maneras, y permítanme reforzar este tema, aunque estén en duda algunos de los registros, de todas maneras no tenemos, no se puede manipular en una forma tan grosera números para llegar en lugar de 6 homicidios por cada 100.000 habitantes, llegar a 12 o 13, no. Debe estar a lo mejor un punto más, un punto menos. Y esto nos distingue muy claramente de otros países que tienen problemas mucho más serios que nosotros. Sí, en esto nos parecemos más a Chile que a Venezuela o México, por ejemplo. De pronto, absolutamente, ¿no? absolutamente. Claro. Para que den una idea, Argentina tuvo el año pasado aproximadamente 2.400 homicidios en todo el país, que son muchísimos, y eso da una tasa de 6, más o menos, 6 por cada 100.000 habitantes. Bueno, Venezuela, con 10 millones de habitantes menos que Argentina, tienen 30 millones, tuvo 22.000 muertes, 22.000 homicidios. O sea, casi 10 veces más que la Argentina. O sea, es algo que nos da una dimensión, una escala del problema, que Argentina afortunadamente no está, pero... Y esto es lo que este mensaje del informe en general dice, bueno, los que no están ahí presten atención a la tendencia de largo plazo, porque la tendencia de estos deterioros se pueden dar en espacios de 10 o 15 años. Claro. Y entonces hay que atender el problema, hay que cuidarlo y hay que ocuparse, digamos, ese es el mensaje. Marcelo Berman, muchas gracias, ha sido muy amable en atendernos. No, muchas gracias a usted, adiós. Hasta luego.